La ciudad de Juárez se encuentra en zona desértica a orillas del río Bravo, frente al Paso de Texas, justo a la frontera que separa México con Estados Unidos. Tiene una población aproximadamente de 1.300.000 habitantes. Es la ciudad más poblada de Chihuahua. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la declaró por segunda vez consecutiva la urbe más violenta del mundo. A raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, en esa ciudad como a lo largo de la frontera se instalaron las maquiladoras. A partir de entonces comenzaron los asesinatos de las mujeres. En este documental, Las mujeres de Juárez, encontramos las siguientes categorías. En un primer momento encontramos la categoría de género, donde se puede apreciar esencialmente aquella jerarquización de las actitudes donde prevalece el valor de lo masculino. Una segunda categoría es la masculinidad hegemónica, la cual versa fundamentalmente en reproducir modelos violentos contra las mujeres, tanto sexual, física, psicológica, moral y espiritual. Una tercera categoría que se puede evidenciar en el documental Las mujeres de Juárez está el racismo y el clasismo, en el entendido que se les clasifica a las mujeres asesinadas como prostitutas, drogadictas, personas sin ningún valor humano. Una cuarta categoría es la edad. Recordemos que los asesinatos de las mujeres de Juárez oscilan entre los 5 y los 35 años de edad. Y por último encontramos la masculinidad tradicional en que los hombres de Juárez mantienen el control de las mujeres y de la población, intimidando, excluyendo y asesinando a las mujeres. Para identificar las relaciones de poder es preciso remitirse a lo que nos plantea Aníbal Quijano sobre los elementos de la existencia social, como el trabajo, el sexo, la subjetividad, la intersubjetividad, la autoridad colectiva y la naturaleza. Estos van a ser afectados por esas relaciones de poder que se originan a través de esa dominación, de esa explotación y de ese conflicto que hay en la ciudad de Chihuahua sobre las mujeres de Juárez. Es así como a partir de la heterogeneidad de la clasificación social, en donde se impone ese modelo capitalista colonial, va a dar origen a dos ejes, que es el control de la producción de los recursos de la sobrevivencia social, en donde las mujeres de Juárez son provenientes del sur, se traslada a esta ciudad con el fin de buscar mejores condiciones y así son violentadas y vulneradas. El otro es la reproducción de la especie biológica. Entonces, estos dos controles implican el control de la fuerza de trabajo del capitalista, dueño de la industria, el cual pues vulnera a las mujeres en la labor del trabajo. Como por otra parte, el control del sexo, ¿sí?, que es evidente en esta comunidad machista de la ciudad de Chihuahua. Es así como todo esto se forma un control de autoridad que va a ser garantizado o lo van a organizar para garantizar esas relaciones de poder los capitalistas, el Estado a través de su policía judicial y el proletariado. Con esto se tiene la perspectiva de que las clases sociales resultan siendo heterogéneas, discontinuas y conflictivas. Esto es lo que va a generar esa violencia hacia las mujeres de Juárez a través de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y por último el feminicidio a esas mujeres. Mi intervención la he denominado de la siguiente manera: el papel del Estado, estructuras hegemónicas y el poder, desde la mirada del caso Mujeres de Juárez en México. En estos acontecimientos encontraremos feminicidios, el asesinato brutal y sistemático de mujeres como resultado del crimen organizado y que pone bajo sospecha razonable a organismos y a entidades del Estado. Las víctimas directas son mujeres de escasos recursos, mujeres obreras, mujeres estudiantes, trabajadoras de maquiladora y muchas otras emigrantes de otros estados que llegaron precisamente a Juárez en búsqueda de una mejor condición para vivir. Por consiguiente, vale la pena señalar dos situaciones cruciales que nos permitirán dilucidar acerca del sostenimiento de las estructuras masculinas hegemónicas en el Estado de México. Por un lado, tenemos al exgobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barbosa Terrazas,
a quien se le acusa de una conducta misógina y de denigrar a las mujeres de Juárez, pues justificando sus asesinatos con argumentos como las mujeres son responsables de vestir minifaldas por salir a altas horas de la noche, acusándolas de vivir una doble vida y declarando que el número de mujeres masacradas es normal, legitimando precisamente la violencia contra la mujer. A pesar de lo anterior, este individuo fue nombrado embajador de Canadá en enero de 2009. Otro aspecto que llama mucho la atención es que los cuerpos nunca fueron encontrados por los agentes de policía, sino por personas que transitaban la zona. La ineficiencia, la negligencia del Estado, la insensibilidad de los aparatos estatales al desprestigiar a las víctimas, al tratar de señalar que se dedicaban a la prostitución, que eran drogadictas, entre otros apelativos, que aún de ser así, nada tiene que ver, nada justifica la atrocidad, por ejemplo, contra una prostituta o una mujer drogadicta. Otro ejemplo es el que ocurre en marzo de 2005. Mientras Marisela Ortiz Rivera, cofundadora y copresidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, daba una conferencia sobre los crímenes de mujeres en la ciudad de Juárez, el mexicano José Luis Soberanes acaparó la atención de todos. Y dirán ustedes ¿por qué? Porque el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se quedó dormido durante la conferencia. Claro ejemplo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, podemos inferir que el Estado mexicano, consolidado bajo los criterios de masculinidades hegemónicas, tiene una mirada hacia las mujeres como un objeto sexual, como un objeto que tienta y que está relacionado con la sumisión y la no racionalidad. Es decir, el mismo Estado construye, sostiene e incluye este imaginario en forma estructural. Cuando el Estado mexicano revictimizó a las víctimas devolviéndole la culpa, este está pensado desde un sesgo de sexo y de género, no solo desde el discurso, sino aún desde la inoperancia de los aparatos estatales.